esa verdad. Lo hemos sabido desde cuántos años, pero cuando la verdad se sienta en los corazones, pues es más emocionante, porque estamos seguros de eso. No es simple palabra, sino es realidad. Y yo quería compartir algo sobre realmente que el Señor me estaba mostrando ahorita cuando estábamos cantando, y me acordé que todas las cosas, el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, tuvo que ver mucho con comida. Y mira que nos gusta comer. Pero eso lo puso Dios. Porque si no nos gusta comer, nos morimos. Si no comemos, nos morimos. Porque el cuerpo necesita fortalecerse. Pero el Señor hizo, ¿cómo podemos decir? Comenzó todo con una comida y termina todo con una comida. Si lo vamos a Apocalipsis, vamos a ver que dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre y escucha mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Habla mucho de cena. El Señor no era un Dios comelón, pero tiene que ver mucho con lo que vivimos nosotros, con este anhelo siempre de encontrar, de buscar, porque sabemos, se ha abierto una compuerta en nuestro espíritu para conocer más. Pero aquellos que no les importa, el Señor cierra esa compuerta, porque Dios nunca echa perlas a los puercos. Dios guarda sus secretos, es muy celoso Dios, Él guarda sus secretos. Para los que no valoran sus secretos, pues entonces lo guarda para que no haya condenación, para que no tengan condenación y queden ignorantes. Fíjense, podemos decir que extraño, ¿verdad?, tú a Dios, pero es que Él es así para no traer condenación. Ninguna condenación hay para los que realmente aman al Señor. Si tú tienes hambre, tú vas a comer. Pero si tú no tienes hambre, tú no vas a comer. Y espiritualmente pasa lo mismo. Entonces vamos nosotros a descubrir que es parte integral en la vida del ser humano comer y beber. Por eso Jesús tuvo tan mala fama. Por eso Jesús le decían comelón y bebedor. Porque él se sentaba con los publicanos, con los pecadores, bueno, con los fariseos, con los que le invitaban a comer. Zaqueo, que era uno que realmente, aunque era hijo de Abraham, podemos decir por la herencia, pero andaba en su mundo como pecador. Y le dijo el Señor que quería comer en su casa. Y se bajan los evangelios y todo tiene que ver con comida. Y hasta inclusive en la última cena el Señor dijo, antes de el Señor morir, antes de hacer el paso ese tan importante, Él dijo: bueno, de esta comida tengo que comer, pero cuánto anhelo comer una en el reino. Nadie entendió, ni siquiera ni nosotros entendíamos que estaba hablando de este tiempo. Y este tiempo el Señor está comiendo con nosotros. Porque ahora entendemos cosas que antes no entendíamos. Antes leíamos y no entendíamos. Y ahora estamos leyendo y antes de que leamos, estamos entendiendo y llevándolo a un nivel espiritual. Y decimos: ay, mire, ya se me aclaró esto. Dios está interviniendo en eso. Pero tiene que ver con nuestro deseo de comer, de conocer. En esa forma, ¿cómo podemos decir? Sana. Porque nunca Dios ha saciado la curiosidad de nadie. Dios no sacia curiosidades, sino le da a los niños, ¿no? Aquellos, como Jesús mismo alabó al Padre, dijo: Padre, te alabo porque has guardado esto a los sabios y se lo diste a los niños. Queriendo decir, los apóstoles los decía como niños. Y se lo diste a los niños. Y te alabo, y por eso alabó al Padre: te alabo porque escondiste esto. Aquellos que se creían muy sabios no lograban entender las escrituras, la profundidad de las escrituras, pero más sin embargo el Señor viene a enseñarle a estos discípulos que no eran gente muy letrada, pero tenían hambre y sed, y entonces el Señor sí sacia eso. Eso sí lo sacia el Señor. Entonces estamos llegando a esta etapa ahora. Es la etapa en que el Señor está abierto esas compuertas, vamos a decir así, compuertas en nosotros para poder entender todas las cosas a medida que lo valoramos. Cuando no lo valoramos, entonces lo cierra, para no ser dañados nosotros. Así hemos visto cómo el Señor actúa. Por eso decía, es necesario que sean como niños para recibir el reino. Porque el niño tú le dices, como nos decía nosotros,
Los Reyes Magos se hacen hormiguitas y se hacen grandes cuando entran, y lo creíamos. Y cuando salen se vuelven grandes, ¡ay, lo creíamos! Porque es una inocencia que cree todo. Todo lo que te dice, tú lo crees. No dudas nada. El niño no duda nada. Tú le dices algo y no duda, porque no está en ese terreno de duda, como nosotros que ya dudamos hasta de nosotros mismos. Sí, porque estamos inquietos, ¿no será verdad? ¿No será verdad? Me está diciendo mentira, y quizás te me está engañando, quizás te no, y vivimos en ese, ¿cómo se llama? Podemos decir, en ese ambiente de que si es sincero o si no es sincero, o si es verdad o si es mentira. Estamos, como dice, en un mundo polarizado, que es lo que se usa ahora, polarizado. Parece bien o parece mal. Y así estamos caminando. Y bueno, aquí nosotros, el Señor lo vemos desde el principio, que cuando hizo al hombre y la mujer, puso en ellos hambre y sed. Y los puso en el huerto. Y los puso ahí para que decidieran, porque tenían que ser tan perfectos que podían decidir. Porque si tú haces una persona perfecta, tú la haces con la habilidad de decidir, porque si lo haces sin esa habilidad de decidir, pues no es perfecto, porque entonces va a hacer lo que tú le digas. Entonces el Señor lo hizo de tal forma para que ellos decidieran por lo bueno. Si decidían por lo malo se iban a morir. El Señor les puso lo que tenía que pasar, y decidieron por la otra comida que no le iba a responder, o no iba a hacer lo que Dios quería que hiciera, pero Dios respetó eso y trajo, podemos decir, una provisión. Dijo: no, el cordero ha sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, ya tengo la provisión si esto falla. Dios sabía que iba a fallar. Dios sabía, Él sabe todo lo que pasa. Muchos dicen: bueno, ¿por qué lo hizo? Pero el plan era perfecto. Son los planes raros de Dios. Dice que los pensamientos de Dios son tan altos que nosotros no los alcanzamos. La única forma es la mente de Cristo. Hay por ahí una cosa que están enseñando, que si tú te tienes que vaciar completamente y quedarte en blanco, mira, que te puede entrar 10 demonios. Mi hermano lo hizo. ¿Y sabe qué le pasó? Que se salió del cuerpo y no podía volver al cuerpo. Y tuvo que clamar al Señor para volver al cuerpo. Dice que se aterró tanto, fue un susto tan grande, porque esto viene de hace años atrás. Eso no es nuevo ahora, se los digo porque ando por ahí esa cosa. ¿Ok? Que si tú te liberas completamente, tu mente se pone en blanco, tu alma se pone en blanco, y entonces encuentras la verdad. La verdad es Cristo, hermano. La verdad es Cristo. Encuentras a Cristo y ya tienes la verdad. Y Él empieza a transformar, como dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Si nosotros sabemos el Señor cómo está nuestra mente tan viciada, está viciada de tantas cosas que nosotros nos hemos metido en la mente. Y no es por malo, sino que simplemente hemos aprendido aquí, allá, por allá, hemos leído. Y tantas cosas que tenemos, aparte de todo lo que es la duda y todo el temor y todo el miedo y todo. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra mente? Que a veces dudamos hasta de nosotros mismos. ¿Cómo el Señor repara eso? Eso no lo repara un neurocirujano. Eso no se repara así. A veces uno quisiera agarrar el cerebro, exprimirlo, sacarle todo y volverlo a poner. Pero tampoco. Eso solamente en la mente de Cristo. El Señor va renovando y va lavando y va poniendo en su misterio. Y en su misterio, pues, estamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente, o sea, la mente de Cristo, que es el llamado tan grande que el Señor nos ha dado. Pero bueno, todo eso tiene que ver con lo que comemos. Y no vamos a hablar de lo natural, porque imagínense, aquí podemos comer tantas cosas, ¿verdad? Y hay tanta lucha hoy en día de cómo debemos de comer. ¿No se han fijado por qué razón se habla tanto de eso ahora? Que ahora te dicen en Facebook, te dicen: no comas esto. Bueno, llega un momento que no vas a poder comer nada. No comas esto, ni comas esta grasa, ni comas esto, ni comas porque esto no sé qué. Y cuando vienes a ver, ¿qué como? Porque ahora hay un enfoque en nuestro alimento, pero hay un enfoque en el alimento espiritual. Entonces, en el alimento espiritual nos estamos enfocando en este día y estamos mirando que efectivamente tiene que renovarse el espíritu de nuestra mente con esa palabra espíritu. En nosotros, en todo ser humano. Mucha gente está
siendo pues sanada por lo que comen, y es lo natural, porque su cuerpo ha estado muy deteriorado por la mala alimentación. Eso lo sabemos. Yo me acuerdo que mi abuela hacía arroz y le echaba un montón de manteca de puerco arriba, y yo, ¡ay, qué rico! Ahora ni por nada. No, eso, tabú, manteca y de puerco. Pero para nosotros era natural ver eso, y un montón de chicharrón, y a comer chicharrón, y a comer. Todas esas cosas nos parecía parte del sano, ¿verdad? Del cuerpo, muy bueno. Yo me acuerdo cuando me cuenta mi hermana que cuando fueron a Israel, mi cuñado le encantaban los chicharrones. Pero imagínense el puerco, llevar a Israel chicharrones. Pues llegó escondido en la maleta, y cuando llegó al hotel le dijo a la gente, caballero, tengo chicharrones. Y para todos los cubanos fueron a buscar los chicharrones, porque allí no había puerco en ningún lado. Pero eso es una comida inmunda. Eso no se come ahí. Y él traía escondido eso en su maleta. Pero no que te lo iban a revisar, sino que a él le encantaba las chicharrones. Pero yo me pongo a mirar todo eso, y todo lo que sabíamos de antes se cayó todo, ¿verdad? Yo me recuerdo que mi abuela tenía un pozuelo donde ponía toda la grasa de cada vez que freía algo, ponía todo ahí, ¿verdad? ¿Ustedes no hacían eso? ¿Saben que eso crea toxina? No sabíamos nada. ¿Cuántas toxinas comimos, verdad? Y ni cuenta nos dimos, no, eso es la manteca de cada vez que frío plátano. Y con esa manteca ahí comíamos todo. Bueno, cuánto desastre. Pero ahora nos damos cuenta, y ahora nos queremos cuidar, que el colesterol, ni siquiera conocíamos la palabra colesterol. Yo me acuerdo cuando siempre el hermano nos contaba que se fue a Cuba a ver a sus padres, a su familia, que hacía años no veía. Le digo, papá, ¿cómo está tu colesterol? Y dice, ¿qué es eso? Dice, no, papá, no diga nada, eso es nada. No sufre, sigue comiendo como comes, porque no tenía conciencia de nada de eso. Pero bueno, estamos nosotros en este siglo XXI, que Dios ha permitido que tengamos conciencia aún hasta de lo que estamos comiendo. ¿No es verdad? Muy fácil que veíamos eso como algo que era básico y que no importaba. Ahora nos preocupa, y ahora tenemos mucho cuidado de nuestra salud. Pero estamos teniendo también cuidado de nuestro espíritu, de nuestra alma. ¿Verdad que no? Muchas veces no. Nos contaminamos a veces con cosas que nos afligen, nos acostamos y eso no se nos va de la mente. ¿No es verdad? Y ahí lo tenemos, y ¿para qué yo tuve que mirar eso? Me acuerdo, mi hermana vino de Miami y dice, ay, quiero, vamos a ver la película, vamos a alquilarla, es la historia de un judío cristiano, una película religiosa. Es un hombre que ayudó a muchos judíos y tenía una fábrica ahí, pero ahí había matadera de judíos y todo. Y yo dije, ay no, yo no quiero ver matadera, porque me afecta, yo sé lo que me afecta. Entonces cuando venía la matadera de los judíos, ella, y yo, ok, ya, veía la parte buena, porque yo sé, no se me quita de la mente. Me paso 3 días pensando en pobrecito aquel judío que le dieron un latigazo y aquel, no se me quita de la mente. Entonces yo cuido mi alma para que mi alma no se aflija, y yo sé cómo cuidar mi alma, pero mucha gente no, y entonces arrastra la aflicción, la arrastra, pero no se da cuenta que eso, tú guardas tu alma. El Señor, vemos ahí en los salmos que David decía, guarda mi alma. ¿Y cómo es eso? Pues ¿cómo? Por su palabra. Cuando viene una palabra que nos golpea, enseguida viene inmediatamente el Señor, te trae a la memoria que hay una palabra que rebota esa y la echa a un lado. ¿No les ha pasado así? Que la echa a un lado inmediatamente. Ah, no, eso no me pasa a mí, porque ahí dice, aquí en el salmo tal, dice, y yo peleo esto. Y eso lo echa a un lado. Entonces, estamos aprendiendo cómo batear todas esas cosas. Eso es comer, porque has comido. Y como has comido, tienes todo eso en ti y sabes cómo defenderte en medio de lo que estamos, pues, en lo que tenemos que vivir. Pero bueno, yo quiero luego hablar en breve de Esaú y de Jacob. Ya lo saben de memoria, ya es una historia que nosotros pues ya sabemos. En esta historia tiene que ver con la comida también. Qué casualidad. Les digo, siempre tiene que ver con la comida. Desde el principio vamos a ver que tiene que ver con la comida. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete para ahí, para Canaán, esa es la tierra que te voy a dar, y faltó la comida, ese fue para Egipto. Porque faltó comida, había sequía, no había agua, y se fue a Egipto y casi pierde la esposa. Casi pierde el propósito por lo cual Dios lo había llamado. Porque hasta el rey le gustó la esposa y se la quitó.
porque así eran esos países, y creo que todavía son. Tienen algo de eso, ¿verdad? Pero dice que como Dios tenía un propósito con él, lo volvió a llevar allí y lo bendijo abriendo pozos llenos de agua viva, porque en Dios está la provisión para cumplir lo que quiere cumplir contigo, porque tú tienes razón de estar aquí en medio de las labores del Señor, lo que el Señor está haciendo. Tú tienes propósito. Pero vamos a ver, en Esaú igual fue la misma cosa. Jacob se aprovechó del hambre de Esaú para engancharlo. Estaba haciendo un guisado muy rico y el olor le dijo, véndemelo. Bueno, ¿cómo tú me lo vas a vender? ¿Qué me vas a pagar? Dame tu herencia, con esa yo. Ah, pues sí, está bien, toma la herencia, pero dame el plato de lentejas porque huele muy rico. Y se comió aquello y traspasó la bendición de Dios a él por un plato de lentejas. Sabemos nosotros que, pues, él pensaría, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer con una tierra como está esta tierra, que es la que Dios me va a dar de herencia? Hay que pelear con los enemigos, hay que abrir pozos, hay que dedicarse a eso. Mejor se la paso a mi hermano Jacob, porque la herencia no era un montón de dinero. No, la herencia que iba a dejarle Abraham a ellos no era un montón de dinero. Bueno, en este caso Isaac, no era un montón de dinero, era la tierra prometida. Y esto era a largo plazo, ¿verdad? Es como que te diga, imagínate, ponte a pensar, ponte en los zapatos de Saúl. Que te diga, un hombre guerrero, de padre rico, que se dedicaba a la casa, que Dios le dijera, te voy a dar toda esta tierra, todo esto te lo voy a dar porque esta es la herencia, pero la tienes que pelearla, tienes que trabajarla. No, espérate. Si la cosa es así, no me interesa tanto. Tengo que pelearla, trabajarla, y ¿sabes qué? Quizás ni la vas a disfrutar. La va a disfrutar lo que van a salir de ti. Y Esaú, pues no le llamó tanto la atención, hermano, porque si tú tienes una herencia enorme y preciosa que te van a dar, y la pasas con tanta facilidad por un plato de comida que en 3 horas ya se va a desaparecer, o menos en 2 horas, porque un potaje a mí se me va rápido. Es para pensarlo. Pero era tanta el hambre que tenía natural que la cambió. Y sabemos en toda la historia todo lo que pasó, que aquel se tuvo que ir huyendo, porque aquel pues entonces volvió en sí y se dio cuenta de lo que había hecho, y pues ya se rompió el vínculo familiar y todo se perdió por una herencia. No es la primera vez, ¿verdad?, que a veces cuando hay pleito de herencia, todas las familias se pelean. Pues así pasó. Pero tuvo que ver con la comida. Tuvo que ver por algo tan natural. Pero bueno, vemos nosotros que todo lo que pasó, salió de la tierra prometida, pasó todo lo que pasó, finalmente Dios lo cambió, lo transformó y volvió a la tierra prometida. Y sabemos todo lo que pasó. Se reanudaron los lazos familiares, Dios bendijo, y de Jacob salió una nación. Él no disfrutó una nación libre de enemigos, donde había 7 naciones grandes y poderosas, pero solamente decía, bueno, pero esta es la herencia que me dejó mi abuelo Abraham. Esta es la herencia y yo no lo voy a disfrutar, pero lo van a disfrutar mis hijos. Sabemos que ni siquiera ni sus hijos. Todo fue en una promesa. Pero bueno, vamos a parar ahí en eso, ¿verdad? Vamos a parar ahí en eso. Vamos a ver también aquí que por la escasez de alimentos que había, los hermanos de José fueron a buscar comida a Egipto. Siempre todo el mundo va a buscar comida a Egipto, comida natural. Pero el Señor, como es que pone el hambre, y allí se toparon realmente con la promesa. José traía la visión de la promesa. Sus hermanos no. Sus hermanos estaban viviendo muy natural. Los hermanos de José estaban viviendo muy natural. Vivían en lo suyo. Era como adquirir algo que sabe Dios para cuándo será. Cuando te dice, tú tienes una herencia, pero sabe Dios cuándo la vas a recibir, tú no tienes mucho ánimo, porque tú sabes que quizás ni tus hijos la van a recibir. Pero las cosas de Dios son cosas que de buenas primeras se abren y están delante de ti, y te das cuenta que ya estás heredando. Como nosotros estamos heredando, hermano. Nosotros estamos heredando ya.
Y ojalá que nos demos cuenta que ya estamos heredando. Recuerden ustedes que estaba ya, Moisés estaba allí en el monte Sinaí y Dios vio el fuego y Dios le dijo: quítate ahora mismo los sandalias de tus pies, el lugar donde está santo. O sea, bájate de la nube, date cuenta que te estoy llamando para que tú seas el libertador de este pueblo, porque de este pueblo me van a salir como las estrellas del cielo una nación grande. Y Moisés, que estaba, pues, como decía un hermano allá, todavía traía sandalias egipcias, decía un hermano allá, se quitó los zapatos y se dio cuenta como que realizó el llamado que tenía para que caminara diferente. Ya no caminara como él caminaba con sus sandalias, sino para que empezara a caminar como Dios le mandó a caminar. Y todo eso le cambió completamente el panorama a Moisés. Completamente de la vida que llevaba, una vida sedentaria, una vida de nómada, ahí en el desierto, como vemos los beduinos, ahí tú los ves en Israel, en los desiertos, ahí con las ovejitas, con los animalitos, ahí así, viven en el campo, ahí tú ves las casitas y viven en el campo, esa es su vida, les gusta, están acostumbrados, y Moisés ya se estaba acostumbrado, ya andaba como andaban los beduinos esto, y Dios lo saca de su lugar y dice: no, la promesa está sobre ti. Y es hora ya de que te dispongas a pelear por todo lo que yo les he dado, porque las promesas de Dios no son algo que nos cae así como una varita mágica. Tú tienes que pelearlas. ¿Cuántas promesas sabemos de la Biblia? Y a veces tenemos que pelearlas, ¿verdad? ¿Me explico, hermano? Amén. Que todo, la Biblia está llena de promesas, pero yo tengo que creerlas, y eso es pelearlas. Cuando el Señor te dice: levántate y sé valiente, tú tienes que ser valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Él está conmigo, pero yo tengo que levantarme. Y que las situaciones que están alrededor nuestro no sean lo que está causando mi debilidad, sino que las promesas de Dios tengo que pelearlas. Hay que pelearlas. Como peleó a Jacob ahí con el ángel, y peleó con el ángel, y peleó con el ángel, hasta que era el ángel de su faz, de su presencia, hasta que le rompió el tendón del muslo y lo puso a cojear, y él pues ganó la pelea, aunque quedó chueco, pero peleó la batalla, como dice, pelea la buena batalla de la fe. Entonces, todas estas cosas se pelean porque se obtienen, y se obtienen en esa promesa. Pero es hermoso aquí, yo estaba mirando aquí, que el Señor viene a saciar nuestra hambre y sed de justicia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que, porque yo les pondré a ellos, saciaré su hambre, su sed de justicia. Ahí como dice en la Escritura, Él viene a saciar esa área de nosotros que no se sacia ni con el sándwich más rico, ni con la medianoche que nos comemos en Miami, ni con el tremendo tibón steak que podemos comer nosotros, ¿verdad? Que es muy rico. Ni eso se sacia, ni la justicia ni la misericordia, sino a través de Él. El Señor puede darnos muchas cosas y podemos nosotros disfrutar de muchas cosas, pero siempre queda un vacío cuando no conocemos al Señor. Hay un vacío de que tú quieres seguir obteniendo más, pero no sabes cómo o de qué manera. Entonces eso solamente lo viene el Señor. Ya nosotros lo sabemos que eso no está. Yo me gozo aquí cuando vemos a David. David puso una ley. David dijo: aquí en este monte de Sión, el lugar santo, no va a entrar ni los cojos, ni los mancos, ni nadie que tenga defecto. Está hablando en la ley, pero vamos a ver en la parte espiritual. Nadie podía entrar con defecto a ese monte. Él mandó esto, ahí lo pueden encontrar. Está en el capítulo, en 2 de Samuel, capítulo 5. En el verso 8. De Samuel, capítulo 5, verso 8, dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ni ciego ni cojo entrarán en mi casa. Mas sin embargo, a pesar de la palabra que se dio cuando él tomó la fortaleza de Sión, que ahí estaban los jebuseos, y él dijo: aquí nadie con defecto puede subir aquí. Está hablando de lo espiritual, aunque lo natural lo hizo, queriendo decir, ni los que andan chuecos,
ni los ciegos, lo que no pueden ver en lo espiritual, pueden nunca subir a las alturas de Dios. No pueden. ¿Saben por qué? Porque cuando él ya era rey y estaba sentado y ya estaba reinando y todo, dijo, ¿hay alguien de la casa de Saúl que haya quedado vivo, que yo pueda mostrar la misericordia? Por amor de Jonatán, el hijo de Saúl, que era muy amigo de él, le dijeron, bueno, sí, pero es uno que estaba todo chueco, es lisiado de las dos piernas, no camina, es el único que queda. Toda la familia de Saúl fue eliminada, hasta los hijos que tuvo Mical, que después tuvo Mical. Recuerden que se le cerró la matriz y no tuvo hijos nunca por criticar a David cuando David estaba lanzando delante del arca. Después vemos que en adopción ella obtuvo también hijos. Esos hijos fueron ahorcados por lo que había hecho Saúl. O sea que no quedó nadie de la casa de Saúl, nada más que ese muchacho que huyó la criada con él y huyó corriendo y se le cayó de las manos, y el niño quedó lisiado de las dos piedras. Y vivía en otra ciudad porque huyendo del rey David, pensando que lo iban a matar. Y tenía familia y todo, pero vivía allá. Y cuando él se enteró de que había un pariente, un hijo de Jonatán, dijo, tráiganmelo. Va a comer en mi mesa. Todos los días va a comer en mi mesa. Por amor a Jonatán. Porque yo le prometí que siempre yo tendría misericordia por su casa. Y era un hándicap, mas sin embargo comía con los hijos del rey. Y comió con los hijos del rey hasta que, bueno, pasaron años y años. Él llegaba y él comía ahí en la mesa del rey, junto con David, para honrarlo así. Pero, ¿qué quiere decir eso del Señor? Que el Señor nos recoge a nosotros chuecos como estamos, pero entonces empezamos a comer con Él y Él empieza a darnos del menú que Él hace. Y del menú está hablando de esa comida tan preciosa, cuando el Señor habló aquí al final de el tiempo que Él, pues, la última cena, que vemos tantos cuadros por ahí de la última cena del Señor, ¿verdad? Donde quiera vemos cuadros de ese, pero fue una cena muy importante porque era la última cena. Yo quiero leerle esto para que vean qué interesante lo que dice aquí. Vamos a leer aquí. Está en Lucas. Vamos a verlo aquí. Lucas 22, verso 15. Vamos a ver en el verso, vamos a empezar un poquito más adelante. Vamos a ver en el versículo 8, un poquito más ahí, del 8 en adelante. Dice, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y prepararnos la Pascua para que la comamos. Y entonces ellos le dijeron, ¿y dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, dice, preparad allí. Fueron pues, hallaron como les había dicho, prepararon la Pascua, iba a ser la última Pascua. Era muy importante esa Pascua, donde él ya iba a anunciar que iba a ser entregado y donde ya no iba a comer con los discípulos en lo natural, sino ahora empezaba un proceso en lo espiritual. Cuando era ya la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y es lo que ahora estamos comiendo con el Señor. Mucha gente ha hecho unos cuadros que son una mesa larga que se desaparece por allá, y mucha gente comiendo y dicen que esa es la cena. Hermano, todo eso es. ¿Qué leíste usted? En Lucas 22, el verso 14, vamos por ahí. Verso 15, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea que las Escrituras, dice, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, y comenzó a repartir, es decir, este es mi cuerpo, esta es mi sangre,
y comenzó a repartirlo. Pero le dice, no lo comeré más hasta que lo coma en el reino. Queriendo decir que ahí se iba a cerrar completamente todo ese conocimiento, todos los misterios de Dios, hasta que hoy un pueblo, que lo vemos de toda lengua, de toda nación y de toda tribu, se abriera completamente para comer lo que es la comida espiritual, con entendimiento espiritual. A partir de muchos años, y sabemos nosotros que todo lo que pasó en la historia, ¿no? Cómo se cerró todo, cómo 70 años después, el año 70 después de Cristo, fue destruido el templo y todos los romanos, bueno, se llevaron todo, fue un desorden, quemaron todo, no dejaron piedra sobre piedra, como Jesús había dicho, no dejaron nada y todos empezaron a ir para donde quiera porque los mataban y las escrituras pues empezaron a ser como los años 300 por ahí, que los discípulos estuvieron yéndose a toda Asia, llevando la palabra por todos los lugares y todo, y comenzó tanto la persecución, llegó y comenzó a organizarse iglesia, reuniones, gente, podemos decir, a medida que se iba huyendo, la palabra se iba regando hasta llegar a nosotros. Pero el Señor tenía todo preparado de antemano, sabía que iba a ser así. Siempre que hay una persecución, se riega. O sea que cuando viene el fuego hace que se desarrolle la vida de Dios, la verdad es esa. El apóstol Pablo me decía, me gozo cuando tienen aflicciones. Decía el apóstol Pablo, me gozo cuando están en tribulaciones. Él no decía, no vamos a quitar la tribulación. No, él se gozaba, porque sabía que a través de muchas tribulaciones entraba en el reino, porque el reino estaba establecido. ¿Dónde? En los corazones. Pero ¿qué pasó? Nos acomodamos a los sistemas religiosos, nos acomodamos a lo que nos enseñaron. Todo tuvo propósito en Dios. Dios lo permitió. Dios lo permitió para encerrar a todo el mundo en cierta disciplina religiosa, con un conocimiento de Dios muy limitado. Pero Dios es tan bueno que Él sabe lo que hace. De Él es el cielo, todo y también la tierra. O sea que nosotros no podemos darle crédito al diablo, decir, bueno, mira el diablo lo que hizo, el diablo no. Yo no le doy ningún crédito al mono ese. No. ¿Por qué? No. Porque no, Dios ha permitido, y yo sé que el enemigo tiene acceso a que se lo da, ¿no? Pero nosotros sabemos que de Él es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Y Dios sabe lo que hace. Dios es un Dios que sabe llevar sus negocios muy bien. Es un Dios que cuida de sus negocios. Lo hizo a los 12 años. ¿Tú no sabes que yo tengo que estar en los negocios de mi padre? A los 12 años tenía conciencia de que tenía que estar en los negocios de su padre. ¿Cómo no va a estar ahora en los negocios del Padre? De que nosotros entendamos todo esto. Cuando hizo todo esto el Señor y pasó todo lo que pasó y podemos decir el reino se extendió y se extendió y se extendió a Asia y se empezó a extender, llegó a España, siguió a Roma, el evangelio se extendió y se extendió. Después entonces vinieron aquellos huyendo desde los años 1400 por ahí, ¿no, Pablo? Por ahí vinieron los judíos huyendo y muchos religiosos vinieron para acá, para Estados Unidos, fueron a América, empezó a regarse. Y hemos llegado a ese punto, que toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Así que sabemos que estamos llegando en el tiempo que tenemos que alimentar esta alma y este espíritu. Pero no de cosas superfluas, o sea, pues mira qué filosofía más buena tiene el gurú fulano. O el gurú mengano. No se metan con los gurús, hermano. Eso está limitado. Se los digo porque acá rato veo por Facebook cosas así. No se metan en eso. El único que puede llenar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra cuerpo es el Señor. Él es el que tiene capacidad, Él es el Dios de todos los espíritus. Él es el único que puede llenar ese vacío con el cual nosotros nacemos. Nacemos con un hueco, estamos con un vacío. Desde que nacemos, aunque la semilla de vida está en nosotros, no está activa. Y el password no tiene Señor. Sí, ahora podemos entender por qué Dios permitió todo esto. Señor, venga a mi corazón, yo te creo. Se abre, ese es el password. Y ahí comenzamos a entender y amar al Señor. Y nos empezamos a enfocar en el Señor, cosas que no hacíamos.
y nos transforma y comenzamos a ver que las cosas que creíamos ya no las creemos y decimos, ¿qué nos está pasando? Yo creía esto, ahora ya no creo esto. No entiendo qué está pasando en mí, que ya se abrió, que la semilla germinó. La semilla de vida que está en ti, que está en todo ser humano. ¿No vieron ustedes la cruz del luminin, que es la proteína que une todo en el ser humano? El video que pusimos una vez aquí, si no lo vamos a poner otra vez. Está en todo ser humano. Dios tiene control de su creación. Dios es el Dios de esta creación. Y Dios es celoso. Cuida esta creación. Pero quiere que nosotros voluntariamente lo creamos. Y voluntariamente vayamos a Él. Y voluntariamente seamos alimentados de ese alimento que es Él. El conocerle a Él, el buscarle a Él, el estar sin que te diga la gente, ay, qué fanático tú eres. Porque mucha gente cuando te ve que tú haces, que ni siquiera horas a veces para comer en un restaurante, pues te miran como una cosa rara, ¿no? Porque ¿qué tiene este? Ahora no se ve tanto, pero me recuerdo que una vez, no me recuerdo Pablo, que nos dijo el hombre, ¿qué les pasa? Porque nosotros estábamos orando, porque no era costumbre. Y yo sé que son posturas que muchos dicen, soy religioso, no es religioso, tú lo haces porque es naturaleza en ti de hacerlo y de darle gracias al Señor por todo, ¿verdad? Pero eso lo está produciendo el Espíritu de Dios en toda carne. Dice, el Espíritu nos constriñe, o sea, nos impulsa. El Espíritu es el que nos constriñe, el que nos impulsa para que estas cosas se comiencen a cumplir. Y todo tiene que ver con comerle a Él. Por eso le decía algo, y sí, pero comerme, tienen que comer mi carne, beber mi sangre. Y ellos espantados, porque eso eran ritos donde comían, imagínense, eso no escuchaban los judíos eso. Ellos consideraban que eso, este hombre está loco, como dice que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Pero él estaba hablando, ven a mí y creen la palabra que yo traigo. Eso quiere decir comer su carne y beber su sangre. No sabían interpretar, o sea, la revelación no había llegado al corazón de ellos. Entonces hoy se está abriendo ese capítulo, se está abriendo en toda la iglesia. Yo estoy mirando, hermanos, que hay hermanos que todavía están sin una postura religiosa, pero también van a abrir los ojos. Muchos van a abrir los ojos. Dice, muchos serán limpiados, emblanquecidos, y otros andarán en su mismo camino. Pero muchos serán limpiados, y lo vemos nosotros en el último libro de Apocalipsis, donde muchos van a entender esto y van a decir, sí, Señor Jesús, yo sé cómo está toda la situación, pero yo entiendo esto. Como dice aquí, vamos a leerlo para terminar aquí ya. Verso 11, capítulo 22 de Apocalipsis. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, siga siendo injusto, porque en eso se goza y está contento con eso, ¿no? Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Vamos a ver ese antagonismo, lo santo y lo sucio, lo santo y lo que no es santo, lo puro y lo impuro. Vamos a ver ese contraste, hermano, lo vamos a ver, lo estamos viendo hoy en día, estamos viendo ese contraste. Dice, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, que no es decir, no, ya llegué a la cúspide. Hermano, el apóstol Pablo decía, mira que el apóstol Pablo, hay que quitarse el sombrero delante del apóstol Pablo, porque ese hombre había alcanzado un nivel espiritual increíble. Dice, no que yo lo haya alcanzado, no, sino prosigo al blanco. No lo ha alcanzado todo. Y lo que ese hombre traía era, hermano, todavía hay muchas escrituras de las cartas que él hacía que muchos cristianos no entienden. Porque él entendía espiritualmente, estaba entendiendo un reino, pero tan claro, el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro decía que muchos tergiversaban las escrituras de lo que decía Pablo porque no entendían y cambiaban las formas que él enseñaba. Así lo decía el apóstol Pedro. Porque Pablo avanzó en el reino, avanzó al tal grado que vino realmente a ser edificador de la iglesia. Fue usado para edificar tremendamente a las iglesias, y de eso el Señor lo capacitó, pero lo dejó todo. Él dejó todo por seguir el blanco.
Era fariseo, él tenía pues posición con los reyes, él tenía posición con los romanos, él era romano de nacimiento, aparte era judío, tenía 2 nacionalidades, o sea que él tenía una posición muy, muy cómoda. Era un hombre de posición, un hombre que estaba bien de posición también. Aparte tenía un maestro que él podía presentar su resumen a donde quiera. ¿Gamaliel era tu maestro? No, Gamaliel era lo máximo. Él era alumno de Gamaliel. Así que él podía, él dice, yo me puedo vanagloriar, pero no lo haré, porque estimo todas esas cosas que yo recibí como pérdida, por tal de asirme de la cabeza. Yo renuncio a todo eso y yo solamente quiero asirme de él. Eso dijo el apóstol Pablo. Qué tremendo, es un ejemplo tremendo. ¿Por qué? Porque él sabía que se acercaba. Dice, el tiempo está cerca. Hace 2000 años, hermano, y estamos ya aquí atrasados. Hace 2000 años y el tiempo está cerca. No pierdas el tiempo, porque el tiempo está acerca. Ya está aquí. Yo necesito, ya el Señor me ha dicho que tengo que estar, pero yo me quedo con pendiente de la iglesia, decía. Pues ahora pues vemos nosotros que ya estamos ya pasado el tiempo. Bueno, estamos en el tiempo del Señor, queriendo decir. Así que estamos en un tiempo de comer, de alimentarnos. Fíjense, le voy a dar un ejemplo más. Elías comió de los cuervos de lo que lo traía. Vivió, sí, ahí en el arroyo de Querí. Vivió en casa de la viuda, sí, no se murió. Comió ahí, no le faltó la harina, no le faltó la torta, comió. Pero cuando él comió la torta que Dios le dio a través del ángel, le dio fuerza para caminar 40 días y 40 noches. Ni la comida de los cuervos, ni la comida de la viuda, sino la que le trajo el ángel. Y esa es la comida que el Señor tiene para este tiempo. Entonces no podemos desperdiciar. Si eres justo, sé más justo todavía. No podemos desperdiciar el tiempo. El Señor nos está enseñando en todas las cosas. Y estamos aprendiendo de que los problemas que nos rodean a nosotros solamente es un instrumento para impulsarnos a conocer más de Él. Eso es lo que he visto. Yo he aprendido fe a cuando viene una situación de que, ¿y ahora qué? Y he clamado al Señor y se ha abierto una tremenda compuerta. De veras, hermano, ¿cómo he podido ver la fe en ese aspecto? A través de muchas tribulaciones. Hemos visto eso. Cómo se abre, cómo creemos, cómo le creemos, cómo buscamos. Cuando estamos pasando un apuro, cómo buscamos. ¿No es cierto? Más buscamos. Cuando no, entonces, sí, no tengo tiempo. Tú sabes, el tiempo. Siempre es el tiempo. Pero hay tiempo para todo, porque no faltamos las 3 comidas al día. Y si podemos, la 4ª también la tenemos. Y si podemos de madrugada, nos levantamos y comemos a comer. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo para todo. Pero necesitamos realmente atesorar el tiempo. Y este es el tiempo de comer su carne y beber su sangre, el tiempo de oírle y de ir a Él y de conocerle. Cada día que abremos las Escrituras, vamos a ver qué tremendo. Terminamos con una comida, empezamos con una comida y terminamos con una comida. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esa es una cena espiritual. Esa es una cena espiritual, no es una cena natural, una cena espiritual, donde el Señor te alimenta, te da y te da fuerza para seguir caminando al otro día. Porque a veces parece que la fuerza se nos acaba. Y eso nos da ánimo para poder hacerlo. Este es el tiempo, hermano. No vamos a dejarlo para después y vamos a ver, y quizás para el otro año, quizás para el otro año. Somos muy dados de ser dejados, ¿verdad? Las cosas más importantes lo queremos hacer primero. Y en nuestra agenda ponemos siempre, esto tiene prioridad, pero a veces la prioridad se va para el final. Porque no tenemos tiempo. Nos están robando el tiempo. Pero hay tiempo para todo. Tiempo para vivir. Acuérdate que hay tiempo para morir. Pero como estamos vivos, sabemos que es tiempo que tenemos que valorar este tiempo de vida que el Señor nos ha dado. El poder levantarnos en la mañana y decir gracias porque hoy yo vivo, Señor, gracias porque me has dado más vida para poder experimentar lo que tú has prometido.
no voy a tomar Canaán, porque ya eso no es cuestión natural, pero sí puedo tomar, es el Canaán, es la vida en el Espíritu, simplemente eso. Y vencer todos los enemigos que nos rodean, que no está propiamente carnal, simplemente, eso es. Y estamos en ese proyecto, así que le damos gracias al Señor y comienza a comer el librito. ¿Saben cuando Juan, Dios lo capacitó para poder traer una palabra que pudiera ser profecía, pudiera ser vida? Cuando le dijo, come el libro, te va a doler el estómago, pero te va a gustar comerlo. Pero cuando te llegue aquí te va a amargar el vientre. ¿Recuerdan? Está en Apocalipsis, ahí capítulo 10, verso 9. Cuando dice, come el librito. Y él lo comió y se le hizo muy agradable, pero cuando llegó al vientre, híjole, cuando cae algo mal en el estómago, sintió un amargor, le dio una acidez de esa, pero de esa que ni una pastilla lo quita. Y entonces le dijo, ahora es necesario que profetices a toda pueblo, a toda nación, a toda tierra, porque ahora es una palabra que duele. Y esta es la palabra que nos duele a nosotros. Nosotros siempre leímos, hay que perdonar, hay que amar al enemigo, eso lo repetimos en la iglesia no sé cuántas veces. Pero ahora estamos entendiendo más. Díganme si no es verdad. Amén. ¿Verdad que sí? Que ahora entendemos lo que es el perdón. ¿Verdad que antes por la ligera? Sí, pero lo que me hizo ese no tiene perdón de Dios. Así decía mi mamá. Ese no tiene perdón de Dios. Y ahora nosotros decimos, yo lo perdono. Lo primero que hacemos, nos desatamos. ¿No es cierto, hermano? Por lo menos hemos avanzado un poco en esa área. Y ya sabemos perdonar. Amén. Hoy yo recibí una carta de una persona que hace 45 años, hace 30 años, no sabía de esa persona. Según ella, me ofendió, nos ofendió. Yo la verdad que no encuentro nunca que nos ofendió. Y recibí una carta de Cuba pidiendo perdón. ¡Wow! Ya yo me acordaba de esa persona. De veras, dice que yo era una bebé en Cristo, pero ahora yo me doy cuenta de lo que hice. Y a mí realmente no me ofendió. Yo ni me acuerdo que me había ofendido. Vaya, no. Pero les digo, hermano, cómo el Señor está abriendo, rompiendo ahí tierra dura, lodo duro, y sanando corazones. Y yo dije, wow, gloria al Señor, cuánto me gozo que esta persona hizo. De verdad me gocé, me dio tanta alegría. Digo, gloria al Señor que fue liberada para poder hacer eso, ¿verdad? Y yo doy gracias, Señor, porque cada día se está abriendo esas compuertas en los corazones de tanta gente que ha estado atado toda la vida, limitado, religiosamente atado, y ahora se está dando cuenta de que se está abriendo un nuevo amanecer, un nuevo día, y están siendo liberados. ¿Y sabes qué? Y Dios comienza a trabajar en esa tierra nueva, porque mientras somos tierra de nosotros, el Señor espera que se haga toda esa tierra. Fíjate que cada vez que había una guerra, Dios decía Judá, mandaba Judá hará, Judá comenzará la guerra, Judá irá primero, Judá representa la alabanza, lo que abre el surco, lo que rompe. Y Jesús vino de esa tribu de Judá. Está hablando de Jesús. Así que, bueno, pues todos los días el Señor nos da sorpresa. Todos los días el Señor nos da tremenda sorpresa. Y yo doy gracias, Señor, por esa sorpresa. Y yo pido, Señor, que esa persona realmente pueda crecer. Y es una puerta que se abrió para yo también compartir con ella, ¿no? Porque tiene un corazón, está abriendo su corazón, Señor. Así que yo también esta noche, pues, si todos aquellos que están escuchando esto, ustedes, a través del internet, ¿verdad? Que el Señor quiere comer contigo. Y esta es la cena que el Señor anhelaba tanto. Dice, ¿cuánto anhelo comer en el reino esto? Cuando tú comes y tú digieres una verdad de Dios, el Señor se goza. El Señor se goza. Recuerden cuando Jesús allí, con aquella samaritana que tenía hambre, Jesús empezó a compartir y abrir su corazón y mostrarle cómo era el misterio de la adoración, y terminó todo, y vinieron los discípulos corriendo ahí, tropedaje, a traerle la comida al Señor porque tenía hambre, y el Señor dijo, no, ya yo comí. ¿Cómo? ¿Pero quién te dio de comer? No, ya yo comí. Hacer la voluntad del Padre, esa fue mi comida. Se sintió lleno.
De veras, yo no creo que lo hizo para hacerse, no, lo hizo porque de veras se sintió lleno. Porque esa mujer, todo lo que le compartió, lo recibió y salió corriendo para anunciarlo. Y eso era suficiente para su corazón. Y era como si hubiera comido un platazo de comida y se sintió satisfecho porque había hecho la voluntad del Padre. Y eso realmente es la comida que el Señor nos está dando en este día, el poder hacer su voluntad. Así que vamos a darle gracias al Señor y nos queda un camino que caminar. Y todos aquellos, los que están ahí en Venezuela, están ahí en España, los hermanos allá en Colombia, en Cuba, en cuántos lugares, ¿verdad?, que están recibiendo la palabra y se están abriendo su compuerta para recibir toda esa palabra. Señor, yo te doy gracias porque esto es un trabajo que tú estás haciendo en toda la tierra. No hay lugar que tu palabra, Señor, abra surco. Tú abres el surco, Señor, para que esa semilla germine y comience, Señor, a dar. Así como tú planeaste desde un principio que toda la tierra sería llena de la gloria tuya, hoy en día, Señor, se llena de tu gloria, porque tú no dejas los planes a medias, Señor. Tú no dejas tu trabajo a medias, tu negocio es perfecto, tú eres el mejor, Señor, empresario que existe, Señor, porque no hay nada que hayas dejado a medias, sino que completas tu trabajo. Completa ese trabajo en nosotros, en cada uno de nosotros en este día, Señor. Que esa hambre y esa sed, como tú dices, que tú lanzarías y tú pondrías hambre y sed, no de comida, sino de tu palabra, en estos últimos días de la tierra, Señor. Para que vayan a ti, Señor, al aceite, al mosto, al vino, a lo que tú has preparado de antemano, Señor. Y tú lo has hecho, Padre, en este tiempo. Nosotros abrimos nuestros corazones a ti en este día, Padre. Queremos entender todos los proyectos tuyos y ser partícipes de este proyecto tan tremendo, Señor, que nos ha tocado vivir nosotros. Somos el producto de todos los profetas, Señor. Y hoy se están cumpliendo todas esas palabras de tantos profetas que murieron, Señor, anunciando estas maravillas, pero no lo vieron. Y nosotros lo estamos viviendo y lo estamos viendo. Permite que nosotros podamos apreciar eso, Señor, en este tiempo. Te damos gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.